Soy María Alejandra Aguirre desde Caracas, Venezuela, y vengo a hablarte sobre salud mental, cómo cuidar, proteger nuestro bienestar a través de diferentes propuestas y alternativas. Bienvenidos a mi mundo, que también es tu mundo. Y hoy nos encontramos con Alexis Yepes, él es facilitador de biodanza. Bienvenido a mi mundo, que también es tu mundo, muy contenta de que estés acá. Yo también contentísimo de que me hayas invitado y estar aquí contigo. Hablemos Gracias. de biodanza, no, gracias a ti. Hablemos de biodanza. ¿Qué es la biodanza? ¿Quién la creó? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, no es una actividad de estas que siempre busca hacer terapia, sino que sí tiene efectos terapeutas y tampoco es bailoterapia, que mucha gente se confunde con que esto es bailoterapia. ¿No? Biodanza viene de la palabra bio, que es vida, y danza, que en francés la danza tiene que ver con el movimiento pleno de sentido, o sea, ese movimiento del cuerpo que sale del sentir. Entonces, Rolando Toro, que fue su creador, un chileno que ya falleció, él quiso amoldar estas palabras para hacer una similitud como la danza de la vida, ¿no? Vida, danza, danza de la vida. Y es un sistema de integración humana donde tiene que ver mucho ese volver al origen del ser humano. Y es volver a cómo somos, de cómo empezamos, desde esa naturaleza llena de amor, aunque suene muy rosa, pero es que el movimiento humano es tan poderoso que te hace ir hacia adentro y sacar eso que normalmente no sacamos en la vida diaria, ¿no? En esta cultura, en este ir y venir, en que tenemos que trabajar, en llegar hacia un puesto para poder ser alguien en la vida, sino es vivir la vida como realmente somos en la vida, en el momento original. Entonces la biodanza es un sistema que te permite reeducarnos afectivamente, porque somos personas que de alguna manera nacemos como seres afectivos, pero lo vamos perdiendo en la cultura. Cuando un niño nace, no está pendiente, un niño está pendiente desde el contacto afectivo con el otro. El primer contacto que tiene el niño es de su madre, con el pecho. O sea, ya ahí hay una afectividad tremenda. Y el niño, si la madre no puede darles de comer, no tiene leche en sus senos, si tú le das a una matrona que sea negra, por ejemplo, el niño no se va a poner objeción que sea negra, el niño va por su instinto y además porque siente el afecto de la persona. No le importa si es amarilla, china, si la religión, ¿sabes? Entonces somos afectivos por naturaleza. Abrazamos, el niño abraza y te rechaza también naturalmente, porque tiene un instinto que dice aquí hay algo que él siente y rechaza. Entonces, la biodanza te va despertando también esos instintos que son esos principios originarios de la vida, que llamamos instintos, y cuando decimos instintos no es nada más el sexual, sino es todos esos instintos que nos ayudan a sobrevivir, a vivir, ¿okay? A existir. Y también nos reconecta con todos esos procesos biológicos que nos permiten reorganizar la vida. O sea, nosotros muchas veces en el ir y venir de la vida, como lo estaba diciendo, perdemos el norte de lo que es la vida. O sea, pensamos que el trabajo es la vida muchas veces, ¿no? Y le damos muy poca cabida a lo que es el descanso. Y en el descanso resulta que es donde el cuerpo se reorganiza y se vuelve a hacer una transformación y vuelven los órganos otra vez a,
reacondicionar, ¿no? Por dentro. Entonces, durante la biodanza se hace, dentro de la sesión de biodanza, hay ese proceso donde entramos en la actividad fuerte y en la actividad más reducida, donde le damos cabida al silencio, al espacio lento, donde realmente es desde ahí donde el cuerpo decide, desde empezar el reposo, a reorganizarse por dentro y también a darnos cuenta de esos procesos de la vida. Cuando tú vas por la vida y vas en un viaje, es muy distinto cuando vas manejando que vas de pasajero, ¿verdad? Cuando quieres apreciar el paisaje, cuando manejas no puedes apreciar mucho el paisaje porque estás pendiente de ir a un camino y todo. Pero el que está de copiloto o la persona que va detrás, que es el pasajero, sí puede darse cuenta del paisaje y te puede apreciar más la vida. Entonces es una similitud a cómo llevamos la vida, ¿no? Normalmente somos conductores aquí la idea es ser un poquito más pasajero. Es Dejarnos como, llevar. exacto, dejarte llevar y dejarte envolver a todo lo que nos rodea que muchas veces no le prestamos atención. Entonces, en la práctica de la lentitud o ir en ese balance de lo rápido, porque también es importante, de la vitalidad, es también darle ese valor al espacio lento, porque ahí es donde nos podemos dar cuenta de los procesos que están incidiendo en mi vida. Entonces, bueno, la práctica de la biodanza se hace siempre con personas, es en grupo, no puede hacerse solo, porque la idea es integración humana, a través de la música, una música también que es especial, que puede que muchas de ellas las hayas escuchado, que muchas de esas canciones o música la hayas hasta bailado, pero tienen una semántica musical muy especial que permite que incida en el cuerpo, en la molécula humana y que también puedas expresar ese sentimiento que te produce esa música y va acorde a la intención que tiene el facilitador, que tenga esa intención que tenga el facilitador en ese momento. ¿Cómo es una sesión de biodanza? Para quienes nunca la han hecho, para quienes la confunden con la bailoterapia, ¿cómo comienza? ¿Cuál es el clímax? ¿Cómo termina? O sea, ¿cómo es el proceso para esas personas que les da curiosidad pero no saben de qué va? Sí, bueno. Este, digamos que una sesión de biodanza tiene dos partes bien importantes. En la parte de un conversatorio previo, ¿verdad? Que todos llegamos a un sitio, nos sentamos y tenemos ese espacio de la palabra, ¿no? Donde cada quien, si lo desea, porque no es obligado, puede expresarse cómo viene. Las personas que ya tienen tiempo avanzando pueden, o que llegaron y quieren hablar de la sesión anterior, cómo les fue con la sesión anterior, qué vivencias, porque la vivencia está llena de vivencias, después te hablo un poquito de eso. Expresa cómo se sintió, qué puede sacar de ahí en los días, cómo se sintió en la semana, o simplemente hay personas que es un espacio que si yo tengo algún problema que traigo conmigo y quiero llevarlo a la danza, lo expresa en ese momento porque se va creando una atmósfera de familia, de útero, como le llamamos, y entonces tienes un espacio sagrado y seguro para poder expresarte. Luego, que son como 20 minutos, media hora, puede que se extienda un poquito más dependiendo de la cantidad de personas, pasamos a lo que es el espacio de la danza, que ahí sí no hablamos, tratamos de no hablar, porque le damos cabida es a la emoción. Entonces, el movimiento corporal es lo que te expresa, lo que te hace, lo que llamamos danza. Según las instrucciones que te da el facilitador, vamos haciendo es una cadena de vivencias o ejercicios que tienen música, que tienen encuentros, que te llevan a un fin, ¿no? Y en ese espacio tratamos de no hablar, como te dije, porque se le da más importancia a lo que vamos sintiendo, a la expresión de eso que vas sintiendo. A la expresión A la corporal. expresión corporal que te ayuda también a la expresión emocional también. Emocional.
Ese contacto con el otro en las sesiones de biodanza, ¿cómo lo van propiciando? O sea, ¿cómo el facilitador va generando ese espacio, bueno, de confianza, de puedes estar aquí tranquilo, todos podemos sentir las mismas emociones de diferentes formas, pero ¿cómo lo acompaña el facilitador cuando es amenazante para las personas? Claro, Ese contacto de visual, sí. el contacto físico, Ujú. ¿cómo acompañar esa parte en las sesiones de biodanza? Sí, muy bueno que me preguntes eso. Muchas veces los que han visto biodanza por fuera toman un juicio de que no, esa tocadera, No quiero que me metas mano. ajá, que me miren tanto, es lo que hemos perdido justamente, ¿no? Ujú. Eh, Solamente mirar a una persona un rato es desafiante para la vida de hoy. Y resulta que por la vida, por la vista o por una mirada, podemos expresar mucho afecto o decirnos muchas cosas y sentirlo, ¿no? Entonces por eso es que esquivamos, porque no queremos responsabilidades, no queremos formar un vínculo así de fácil. Todo es progresivo, todo es progresivo, ¿no? En biodanza tenemos mucho cuidado de que eso sea progresivo, de que las personas que llegan nuevas también, el grupo sepa que no tiene experiencia a lo mejor en biodanza, y entonces tenemos ese cuidado con esa persona de no invadir su espacio, ¿no? A menos que la persona dé muestras de que tiene apertura para eso. Pero todo eso se hace de una manera bien progresiva para que no choque o no surga ese pensamiento o esa Ese manera de pensar temor. de que me están abordando. La idea es justamente si volvemos a ser afectivos, o es la idea de llegar otra vez a la afectividad, entonces es hacerlo de una manera amorosa, sabiendo. Amorosa. ¿Cómo impacta ese contacto amoroso en el resto de la vida? Es decir, ¿cómo beneficia a la salud física, emocional, ese espacio de 45 minutos, de hora y media, para, bueno, para el día a día, cuando comienzas a reeducarte afectivamente? Sí, bueno. Empiezo por decirte que es una vivencia. Una vivencia es algo que se vive en el momento, en el aquí y en la ahora, Ujú. ¿verdad? Y que eso además te produce sensaciones corporales que te van ayudando a sentir emociones, ¿no? Por ejemplo. Entonces la biodanza se estructura en vivencias. Entonces empezamos por vivencias muy vitales que tienen que ver con danzas rítmicas, sobre todo mucho énfasis en el ritmo, y vamos entrando a lo que es vivencias que vamos teniendo integración con el otro, de a poquito, ¿no? Hasta tener una parte final donde vamos a teniendo una integración más completa y vivencias que nos llevan un poquito más hacia adentro y hacia la reflexión interna. ¿Cómo nos ayuda de manera en la salud todo esto? Lo que yo te decía, que biodanza, uno de la parte de los conceptos es ese volver a, a reorganizarnos vitalmente, ¿no? Y que las células recuerden un poco de lo que somos. Nos ayuda en el sentido de que está diseñado de una manera que nos equilibra el sistema nervioso. Y por supuesto que el cuerpo reconoce en su inteligencia biológica, reconoce cuando algo te está haciendo beneficioso para tu cuerpo. Entonces entras en una calma, entras en una, o sea, en una salida al final de una sesión de biodanza, lo normal es que salgas relajado, no eufórico, sino relajado, feliz muchas veces, porque es contactar con la felicidad de vivir, con la alegría de vivir, y salgas con una sensación y a veces hasta de sueño, puede ser, o a una sensación de equilibrio emocional. Entonces, por supuesto que eso te va eliminando el estrés. La práctica de biodanza normal, uno de los efectos es que te ayuda con el manejo del estrés. Y eso, por supuesto, que todas las enfermedades de este siglo tienen que ver con el estrés. Y sin contarte que te va ayudando a esa regeneración orgánica.
Entonces, muchas personas que sufren, por ejemplo, de migraña, de tensión alta, de cuando tenemos emociones muy, muy bajas, han visto muchas mejoras en el tiempo con la práctica continua de eso. Hay personas que han dejado de tomar medicamentos para la tensión alta, por ejemplo, gente que ya no tiene migraña o que mejora muchísimo, migrañas durísimas, que se desmayan inclusive. Yo he tenido personas o conocidos que tenían eso y ya no lo tienen más. Y todo eso se va haciendo solo. O sea, no es que te voy a prescribir biodanza para eso, sino que simplemente se va produciendo solo. Y por eso es que tiene efectos terapéuticos más allá de ser una terapia. Okay. Y Eso tendrá que ver con ir soltando las resistencias, las corazas, sí, ir trabajamos mucho integrando y eso. expresando las emociones. Claro, porque es eso que tú dices. O sea, venimos de una cultura donde expresar la emotividad o las emociones no es de gente fuerte, ¿no? Entonces, volver a considerarnos y simplemente sentirnos que somos vulnerables en algún momento, pues no quiere decir que que no somos valientes, sino más bien somos muy valientes para reconocer eso que está en nosotros. Entonces, por supuesto que soltar ese tipo de corazas también tiene que ver mucho, porque es abrirnos a algo desconocido. Entonces, por supuesto que te hace miedo de encontrarnos con algo desconocido, entrar a un grupo nuevo siempre da miedo. Sobre todo el trabajo del hombre, que es un trabajo que yo he venido trabajando desde mi experiencia. eh, es entrar a un espacio donde descubres que puedes ser masculino sin necesidad de, de ser macho, que es algo muy diferente, ¿no? Sino que te puedes expresar sin dejar de ser tu esencia masculina. Y también aprendes el lado femenino, que también lo integras, porque todos los seres humanos tenemos el yin y el yang. Entonces, muchas veces por no integrarlos, no sabemos manejarnos en relaciones. Entonces, también eso, de alguna manera, también nos lleva es un experimento también para mejorar las relaciones humanas. ¿Y cómo fue tu experiencia? O sea, ¿qué te llevó a ti a la biodanza? ¿Cómo llegaste? ¿Cuántos años? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo te interesó este mundo de la biodanza? Bueno, también desde la masculinidad. Sí, bueno, yo venía ya hace tiempo, yo empecé en el 2014, a practicar biodanza. Pero ya yo venía trabajando mi ser, ¿no? O sea, hubo un momento de quiebre, que creo que siempre es el momento en que uno reacciona ante la vida y donde uno cree que hay algo que le falta, que no lo encuentra. Empecé a trabajar mi ser con ayuda de algunos terapeutas y empecé a buscar el Reiki, que era como una cosa que yo llevaba por dentro, quiero trabajar sanación, ¿no? Y dentro de la búsqueda de Reiki, fueron apareciendo personas en mi vida que me llevaron poco a poco a la biodanza. Un amigo mío que ha estudiado conmigo bachillerato y nos encontramos nuevamente en algún momento de la vida, él empezó a practicar biodanza y muchas cosas antes, pero llegó a biodanza y él siempre me decía, y también una amiga en común que también había estudiado con nosotros, y siempre me decía, y yo no, y vi un video de eso y dije, no, eso no, eso es pajeva, ¿no? Si lo podemos decir. Pero hubo un día que él insistió tanto que empecé en algún sitio donde realmente no hubo una química, lo dejé y volví en el 2014 a empezar, porque bueno, pude hacerlo de verdad. Y desde que entré en ese lugar que fue un espacio de hacer biodanza, mira, no lo dejé. O sea, fue una cosa así de amor a primera vista. Yo dije, bueno, nada, aquí, o sea, me sentí tan bien, me sentí tan bien tratado, me sentí tan bien acogido. Era un grupo que tenía muy poco tiempo de haber empezado y me sentí muy bien y además coincidí con eso de que me gustó mucho lo que estaba pasando ahí, lo que sentí, que dije, no, que aquí sigo, volví a la segunda y dije, no, y realmente desde ahí no he parado de practicar biodanza hasta el día de hoy, porque yo soy profesor que me gradué en el 2021,
pero no he dejado de practicar biodanza. De alguna manera, uno como profesor practica menos, pero no dejé de hacerlo porque me sentía muy bien. No sabía qué es lo que estaba pasando en mí, pero me empecé a sentir muy bien. Quisiera hacerte una pregunta personal, Ujú, pero si quieres la respondo, si no, no. Hay algo que me llama mucho la atención de tus clases de ujú, biodanza, de las sesiones de biodanza, y es el hecho de la pareja, ¿no? ujú. Eh, ¿Cómo es hacer biodanza en pareja? Ah, bueno, yo desde afuera te puedo decir mi percepción, que es una cosa bellísima, ¿no? Eh, y de hecho es una de las cosas que admiro de tu trabajo, ¿no? Cuando estás en pareja y haces esa expresión. ¿Cómo es esa vivencia para ti? Bueno, para mí es maravilloso, por un lado, porque ella también es facilitadora. Para mí en mi clase, ella es una practicante más, ¿ok? Pero ella me ayuda mucho en el sentido de poder mostrar los ejercicios a los otros y también siempre es un baluarte, pues es un apoyo durante la sesión. Sé que si ella está ahí, de alguna manera, en algún momento sabe también calibrarme y me hace así como una seña para que sepa que estoy o hablando muy bajo. Eso me ayuda muchísimo en algún momento. Cuando no la tengo, extraño no tenerla, pero también es valiosísimo. Pero Ujú, siempre estar con esa presencia de ella en mis clases es muy importante. Y para mí no, o sea, no me inhibe en lo absoluto. No todos, es verdad que tú lo dices, y hay muy pocas parejas danzando juntas en biodanza, ¿no? Pero para mí es un añadido con mucho valor, pues. hay algo que me pasa a mí en esta exploración que yo estoy haciendo del mundo de la biodanza de tu mano, y es el hecho de que de repente pasa algo y ya yo me veo la lágrima aquí. O lágrimas o una sensación de alegría que se me eriza la piel. Ujú. Es decir, sin decir palabras, es una experiencia tan extraordinaria que me hace feliz, sentirme sensible y que mi sensibilidad no sea, eh, bueno, no sea objeto de vulnerabilidad, sino de Ajá. fortaleza. Eso es tan importante, y yo creo que por eso es una de las cosas que me encantó tanto el sistema, donde tú puedes ser tú sin importar lo que esté a tu alrededor. Porque el espacio de danza, la biodanza te crea un espacio de seguridad. El hecho de que tú vengas regularmente te hace crear vínculos dentro del grupo, y entonces ya ya el grupo de biodanza es tu familia. Y podemos confiar muchísimo, muchas veces más aquí que hasta muchas veces en la familia de cada quien, ¿no? Para lo que es la parte íntima de poder contar algo, por ejemplo, en la primera parte de la biodanza. Pero durante la sesión, como te dije, hay una música súper especial que se usa, y también, por supuesto, hay una metodología que se utiliza con mucho cuidado para que incidir en momentos Mm. donde trabajamos pues la línea sobre todo de afectividad, y eso te permite, como tú dices, permitirte ser vulnerable, pero sabiendo y conociendo de que eso lo que te está haciendo es reconocerte a ti un poquito más y aceptarte tal cual como es, y sin tener que después dar explicaciones de nada, simplemente sentir, y ahí está. Ujú. Y por eso no vas a ser ni menos mujer ni menos hombre que ninguno de los que está ahí. Y eso es grandioso, porque es reconocer esa parte vulnerable que todos los seres humanos tenemos. Sí, es como que, bueno, siento lo que siento y no tengo que dar explicaciones de por qué siento lo que siento. ¿No? Exacto. Y nadie se va a Y, burlar de y es ti. ese espacio de libertad para Ajá, expresarlo. exacto. Ese sentido de comunidad que se genera con estos grupos de biodanza, de las sesiones, que una vez a la semana, Normalmente. normalmente. Después hablamos de eso, si es recomendable hacerlo toda la semana o una vez a la semana, ya me vas a explicar. Pero ese sentido de comunidad, ¿qué impacto tiene también en el bienestar y en el reaprendizaje o en esa reeducación afectiva de pronto esa necesidad de sentir
que perteneces a un espacio. Bueno, fíjate, hablamos de la activación de esos instintos naturales del hombre, ¿no? El instinto gregario es uno de ellos. Y el hombre, es más, la danza sale primero que el habla, ¿no? Que el idioma, que la comunicación verbal. Entonces, cuando el primitivo no sabía hablar todavía, una de las maneras de expresarse era a través de la danza. Y cómo se organizaban ellos para el frío, pues tenían que organizarse y abrazarse o dormir juntos para generar calor, cuando quizás no había fuego todavía o apenas había poco conocimiento del fuego. En un grupo de biodanza que se va creando esos vínculos, por supuesto que se va empoderando ese instinto gregario. Se van fortaleciendo esa manera de hacer vínculos entre el uno y el otro, se va empoderando también la confianza en el otro. Como todo grupo donde hay humanos, siempre puede haber una persona que realmente a lo mejor no me cae muy bien, y sin embargo, durante una vivencia, eso pasa a otro plano. Puede que después, bueno, me acuerdo que ella o él hace cosas que a mí todavía no me cuadran perfectamente, pero eso es en la vida normal. Pero en una vivencia, hasta eso mismo puede permitirte. O sea, yo puedo convivir contigo aunque no pensemos igual, aunque tú no me caigas 100% bien, pero la vivencia te permite hacer eso. Eso es lo maravilloso también que tiene. Te olvidas de eso. Te olvidas de eso. Hay algo que vi en estos días en una película, una frase con la que cerró el personaje de esta película, y es que la felicidad no tiene sentido si no es compartida. Exacto. Es así. Y fíjate que justamente hoy estaba como leyendo parte de lo que tiene que ver con la biodanza y por qué no lo haces solo, ¿no? Ujú. Eso que tú estás diciendo. Porque yo puedo danzar solo y puedo usar un pullero y tal, ajá. Y después, soy como que, ¿dónde queda eso, no? O sea, tenemos la necesidad de compartir lo que sentimos. Una persona que se aísla no sobrevive mucho tiempo solo. Ujú. Necesita el afecto del otro. Una persona que se queda varada en una isla como un náufrago, o sea, si no encuentra quien lo rescate, en el momento va a morir. Necesita afecto, necesita con quién empezarse, necesita quien lo reconozca, porque nuestra identidad se reconoce en el otro. Y una de las cosas que tiene que ver biodanza, o un nombre que se le da a la biodanza, es la poética del encuentro, ¿sabes? Mm. Y también tiene que ver con que el otro te trae noticias de ti. Y cuando la única manera de que yo sepa que yo existo es porque tengo otro adelante que me dice que tú existes, sea con la mirada, sea con el gesto, lo que sea. Pero es que si yo no tengo cómo entonces entender de que existo, porque ¿para quién existo? Si no Mm. veo más nadie ahí, no tiene sentido en la vida sin el otro. Esa es como la frase de Rolando Toro: cuando te Mm, miro tengo noticias de mí. exactamente. ¿Qué, qué experiencia pudieras contarnos de alguien que tú digas, mira, esta persona le cambió la vida desde que comenzó a hacer biodanza? Que- Bueno, a mí me cambió la vida. ah, Mira, ¿Cómo te cambió la vida? ¿cómo me cambió la vida? Yo era una persona muy cuidadosa de entrar en comunicación con el otro, ¿sabes? Muy penosa. Muchas veces no me sabía conducir en espacios de muchas personas que no conocía. Llegó un momento que yo mismo me encontré cuando llegaban personas nuevas a la práctica de danza, que yo todavía no, sino simplemente era un practicante de danza, que yo mismo salía a presentarme a la gente. Eso no lo hacía yo nunca en mi vida. O sea, eso te abre espacio. Si tú no haces vínculo y no llegas a ningún lado. ¿Cómo tú te das a conocer si no sabes manejarte? O sea, ¿cómo creas nuevas relaciones para que pueda la biodanza, no solamente la biodanza, sino lo que tú haces para que el otro sepa qué es lo que tú haces? Tienes que relacionarte. Entonces, en la medida que uno se abre, puedes encontrar más apertura para eso, ¿no?
Y eso me abrió muchos espacios, relacionarme con el otro desde un espacio más afectivo, desde la empatía, desde conocer la empatía, de cuidar qué es lo que digo que no vaya a herir al otro, o cómo lo digo, ¿no? Qué acciones hago que yo sé que antes no sabía cómo afectaba y ahora lo hago con mucho cuidado porque sé que si lo hago de alguna manera puedo afectar al otro. Eso ya es un cambio radical en la vida. O sea, ver cómo me puedo conducir de una manera más afectiva y menos tajante porque desde la astrología, que también la trabajo, siendo Virgo, esa naturaleza muchas veces de ser imprudente está en mí, ¿no? O decir las cosas muy tajantes porque creo que no son correctas, o querer tener la razón muchas veces todo el tiempo. Entonces esas cosas también, eso de vincularme y estar consciente del otro me ha hecho también manejarme, entenderme y manejarme mejor. Y muchas veces, y muchas personas que he conocido que, que le costaba mucho, muchos de mis participantes en mi grupo que tienen muchísimo tiempo, mujeres que le costaba trabajar con el masculino, si no era nada más la pareja, se sentían totalmente en el limbo. Hoy en día pueden relacionarse con cualquier masculino, y relacionarse me refiero a crear una amistad sin pensar que ese masculino va a abusar de ella o que va a tener algo, una intención más allá de lo que es una amistad verdadera o algo bonito. Mire, miles de casos que llegan a mí por eso. Sobre todo en la violencia hay muchas mujeres, mucho más que hombres, como todo el tipo de terapias que hay por ahí, y encuentras que las mujeres tienen mucho yang, ¿ves? Y entonces más bien esto que parece una actividad que te lleva a lo sutil. Entonces a la mujer se le hace muchas veces como difícil entrar en ese espacio de lo sutil, cuando eso sería lo más normal para la mujer, porque tienes el más yin que yang. Resulta que estamos en un mundo tan fuerte que la mujer tiene que ser un 4x4, No, ¿no? y en Venezuela, En que las Venezuela que mujeres tienes vamos que con todo. reinventarte. Ajá. Entonces, la mujer trabaja mucho el yang sin quererlo y cuando de dejarse atender desde que te pongas la silla o abrirte la puerta del carro para que puedas entrar, eso ya se ve como extraño. Pero una mujer cuando ve a un hombre que le hace eso casi que se queda, qué raro, o Ay, a sea, mí me encanta. claro, y ese es el deber ser. Entonces, eso pasa mucho en muchos casos de... Em, en tres cositas. No, ya va, antes de preguntarte eso. ¿Cómo haces? Porque es que ustedes tienen que participar en una clase de Alexis para que ustedes vean ese playlist, escuchen ese playlist, vivan ese playlist, bailen ese playlist. No se dice playlist, pero yo le digo playlist. Esas son unas canciones. ¿Cómo tú las eliges, vale? Porque es que eso es una belleza. Cada canción, cada pieza, es como una... Es como, o sea, tú pasas la vida escuchando música para poder seleccionar esa pieza y darle el sentido, la intención a esa sesión. Es un trabajo bien minucioso, Alexis. Bueno, durante la preparación como un facilitador, nos dan ciertos parámetros para eso, ¿no? No solamente te dan la música de, mira, ya está, ve a ver qué haces, sino que mucho de lo que tiene que ver en la construcción de una sesión de biodanza tiene que ver con tu creatividad, cosa que también te puedo decir que es algo que desarrollé o la pude reconocer con la biodanza, porque yo no me consideraba un ser creativo, ¿no? Y un acto de creación total es hacer una sesión de biodanza. Entonces, puede llevarte días hacer una sesión, puede llevarte un día completo, horas. Y también una de las prácticas que yo he entendido que para ser un buen facilitador es escuchar mucho la música que tenemos a disposición para nosotros para poder conocer a qué me voy. Y no solamente escucharla, sino también danzarla yo solo, para poder sentir qué me está ocurriendo aquí con esto y luego poder con base llevarlo a una sesión porque sé cuál es el efecto de esa música. Más allá de que mi catálogo me diga
esta música se puede usar para esto, para esto y para esto, ¿ok? Pero si tú no la sientes, tú no haces nada con ponerla ahí. Puede que funcione porque el sistema es tremendo. Pero cuando tú la vives como facilitador, y eso es una de las cosas que debería ser todo facilitador, sabes cómo va a hacer efecto en el otro. Entonces eso es básico para eso. Y hace efecto. Sí. Tres Sí. cosas que tú digas concretamente, esto es biodanza y todos deberían hacerlo. Mira, O biodanza quien es- lo necesite, porque no todo es para todos, yo entiendo. Sí, sí, exacto. O sea, el que esté buscando que aquí va a sanarse físicamente de algo, no, no es la idea, ¿no? Biodanza yo lo recomiendo porque es un sistema que te lleva al origen, otra vez. Como dije, es a volver a ser un ser humano como debe ser. Eh, lo recomiendo porque te hace ser mejor persona y también te ayuda de muchas formas a tu estado de salud integral. Entonces es algo que, como te dije, tiene efectos terapéuticos tremendos y es algo que también te ayuda a llevar a la vida diaria cosas que vas descubriendo que estaban en ti y que tú no lo sabías. Entonces para mí es una ventana hacia un descubrimiento o un redescubrimiento de tu alma. Y para mí eso es evidencia. ¿Qué se nos escapa? ¿Qué se nos queda por fuera? ¿Qué se me queda por fuera? Bueno, mira, yo invito sobre todo a los hombres, que quería que pudiera hacer. Mira la cámara. Yo invito sobre todo a los hombres que pensamos que por lo menos experimentemos por una o dos oportunidades hacer una sesión de biodanza, porque siempre estamos desde el juicio pensando que sí, que si eso es que no es para hombres porque no es macho. Y tenemos que redescubrir eso del humano, el hombre tiene que trabajar su masculinidad en biodanza. Porque aquí no se trabaja nada más el yin, aquí se trabaja también la masculinidad. Y eh, como vivimos en una sociedad que fue creada como patriarcal o matriarcal, lo normal era que es una sociedad matrística donde haya un nivel equiparado entre hombre y mujer y entre esas dos energías yin y yang. Y eso es lo que nos va a hacer mejores seres humanos y entrar en menos conflictos. Eso incide, por supuesto, en menos guerras. Y es un movimiento que surgió de su creador, Rolando Toro, por una falta de amor en el mundo. Y total, aunque suene, como te dije, muy rosa, es lo que realmente mi danza hace. Y bueno, invito a los hombres, mujeres, que hacer biodanza te ayuda a ser más mujer y a ser más hombre todavía, en vez de lo contrario que se pueda pensar. All we need is love. Sí, señor. Gracias, Alexis. A ti, vale, Gracias, encantado. gracias, mi amor.